Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase de Historia del Arte de la Biblioteca del Congreso de la Nación, acá en la sala pública de la Biblioteca del Congreso, en Hipólito Yrigoyen 1750. Mi nombre es Anabela Sánchez y este año vamos a estar transitando formas artísticas de los siglos XVIII y XIX, pero vamos a empezar con algo que nos quedó pendiente y que nos viene muy bien del siglo XVII, porque ustedes saben que a mí me encanta relacionar con cosas que ya conocimos, que ya vimos, ¿no? Creo que es una gran estrategia para hacer lazos entre ideas y entonces afirmar las cosas que conocemos. El año pasado nosotros hemos hablado sobre Renacimiento, sobre manierismo y sobre barroco. Y nos viene bien entonces para hacer muchas relaciones que vamos a tener este año, reconectar con barroco, y nos quedaba pendiente barroco holandés, así que vamos a acercarnos a él. Para acercarnos al barroco holandés, hagamos una petite memoria de cositas que estuvimos viendo el año pasado, ¿sí? Entonces, voy a compartirles imagen de lo siguiente, 2 puntos. El matrimonio Arnolfini. El matrimonio Arnolfini, como para hacer una conexión de pequeñas ideas, como ejemplo de lo que empezamos a ver nosotros el año pasado, que era, ¿recuerdan? Primitivos flamencos. Bien, porque nosotros habíamos hablado, recién mencionaba Renacimiento, y en el norte europeo el Renacimiento, así como lo ven los italianos, no se da, se daba otra cosa, se daba una separación de lo que venía ocurriendo hasta entonces, que era la última Edad Media, el arte gótico. Y en el caso del arte del norte lo veíamos a través de la experimentación con la pintura al óleo, en donde el Van Eyck se dice, lo compartimos el año pasado, que Van Eyck es el que inventa la técnica de la pintura al óleo, pero en realidad no fue así, sino que es medio una exageración, sí fue alguien que lo llevó a alturas estratosféricas. Así que barroco, perdón, ¿qué barroco? Quiero ir al barroco con mucha furia, pero no, calma, Anabela. Primitivos flamencos. Estoy con la palabra barroco ahí, ya quiero llegar. El Renacimiento italiano, gran ejemplo, la Venus de Botticelli, por ejemplo, ¿no? En donde hablábamos de belleza. Y cuando, dado que nos queremos acercar al barroco, lleguemos al barroco, van a ver ustedes que la belleza va a ser un parámetro más, pero no el único objetivo, que sí es el que manejaba el Renacimiento. Así que Renacimiento italiano, Renacimiento alemán, en donde brilla Durero, en este caso viendo esta obra que tanto hemos explotado y tan disfrutable es, que es Melancolía, el grabado hecho por Alberto Durero, un artista que viaja a Italia, porque Italia, y esto hoy lo vamos a estar viendo, es en grandes aspectos una gran cuna de las artes. Entonces, pocos artistas se podían considerar perfectamente maduros si no habían viajado a Italia durante un tiempo y explorado y aprendido cosas allá, y los llevaban a sus países. Caso entonces de Durero, que viaja 2 veces a Italia y se pone en contacto con el Renacimiento italiano y llevaba las ideas al norte, que por cierto son ideas que también calibraba Botticelli un siglo antes o poco menos, bastante menos en realidad, cuando pintaba obras como El nacimiento de Venus. Todo esto son pequeños recuerdos para que vuelva a nuestra mente lo que estuvimos viendo el año pasado. Ustedes saben que me encanta conectar obras, así que nos va a venir recontra bien esta pequeña refrescada. Renacimiento, una generación un tanto posterior, ejemplo, Miguel Ángel. Miguel Ángel con el techo de la Sixtina. Aquí nos encontramos a principios del siglo XVI y con Miguel Ángel, que desarrolla maravillosamente la que se llama la Grande Maniera. Miguel Ángel, un Miguel Ángel posterior a este, va a abrir a través del desarrollo de obras que transparentan la crisis que, recordarán ustedes, se ve a principios del siglo XVI. Uno de los grandes factores había sido, ¿se acuerdan?, la toma de Roma, el saqueo de Roma de 1527.
que cambia el panorama social y por lo tanto también cultural. Bueno, Miguel Ángel con su gran manera va a ser imitado por las generaciones que lo sucedan durante el siglo XVI de formas inusuales, porque buscando la gran manera, los manieristas desarrollaron algo muy singular, que se alejó de la gran manera. Buscándola, encontraron otra cosa. Fueron muy mal leídos durante mucho tiempo, hasta el siglo XX, como malos artistas. Recordemos algunos de ellos. Uno va a ser, por ejemplo, Giorgio Vasari. Vasari, el gran historiador del arte, el primer historiador del arte, el que compila biografías de los que él considera son grandes artistas. Entre otros está, por supuesto, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo y de los de la generación anterior. Y es también Vasari el que dice que la Edad Media no vale mucho la pena, que en realidad es una época bárbara, en la que renace la antigüedad, y el nombre Renacimiento es la época a la que él pertenece, aunque lo han llamado también manierista. Bueno, y Vasari, fíjense cómo nos muestra en esta obra que compartimos nosotros el año pasado, el sueño de Jacob, a un Jacob que duerme de maneras muy creativas. Yo quiero dormir así y no despertarme muy dolorida por la mañana. Fíjense la composición, ¿no? Con estos tres grandes núcleos. Esto es tomar una figura tan maravillosa como, por ejemplo, el día o la noche que había esculpido Miguel Ángel en las capillas mediceas y decir qué maravilloso que está este retorcimiento, hagamos más, seamos más Miguel Angelescos que Miguel Ángel. Quiero ir a la grande manera, pero en este retorcer mayor, digamos, de la figura, me estoy alejando sin querer de este camino. El manierismo, y estamos hablando, deteniéndonos un poquito más en manierismo, porque contra el manierismo en buenos aspectos el barroco reaccionaba, nos plantea obras difíciles. Ahí tienen otra, esta es de Pontormo, gran admirador de Miguel Ángel, que planta en esta obra un José en Egipto, una obra que no sé por dónde empezar a leer. ¿Dónde está José? La composición es rara. ¿Está mal compuesta? No son artistas que no tengan ningún conocimiento, pero en todo caso están expresando que están en una época de profunda crisis, como lo fue el siglo XVI. Supongo que podían hacer como que nada pasaba, pero creo que el camino del artista es justamente el de expresar su época. Así que Pontormo, en este caso, nos muestra una obra difícil. La otra teníamos una postura difícil. Acá tenemos una composición difícil. Y queremos imitar, sin embargo, a Miguel Ángel. Y ahí tenemos otra imagen maravillosamente manierista, no puede ser otra cosa que manierista. Hablamos de Arcimboldo, este artista de origen italiano que trabaja, entre otros lugares, en la corte de los Habsburgo austríacos y que va, en este caso, a desarrollarnos una figura que no termino de entender qué es, porque el nombre de lo que estoy viendo no se ajusta a ser un retrato y no se ajusta a ser una naturaleza muerta de pescados. Es otra manera de representar una alegoría acerca del agua. Es una manera única. Y eso es entonces el manierismo, algo que es único, muy singular y hasta lúdico en algún punto. Ahora bien, queremos llegar al barroco. Estamos haciendo entonces este caminito para volver a enlazar con el barroco que vimos nosotros el año pasado y así poder llegar hasta el barroco de Holanda. Con esta otra imagen que seguramente me tiene que recordar a la Capilla Sixtina, al techo de la Sixtina, nos encontramos nuevamente en Roma, iniciando unos primeros pasitos hacia el barroco. En este caso estoy con Aníbal Carracci. Estamos mirando hacia arriba en la Galería Farnese, viendo ese techo fabuloso con todas esas divisiones y múltiples escenas, como también tenía el techo de la Capilla Sixtina.
Se parece mucho a la Sixtina y en ese sentido, aunque la Sixtina sea del Renacimiento y Carracci lo entendamos como, no lo puedo entender como manierista, no lo puedo entender como del Renacimiento porque estamos en el 1600, 1590 y tantos, debo empezar a pensar en él como un precursor del barroco. Si quiero, le doy el nombre de barroco, pero yo prefiero pensarlo como un precursor del barroco. Alguien que se acerca al barroco porque se aleja del manierismo. Ahí me acerco a este cuadro del medio, en donde vemos, esto lo vimos el año pasado, el triunfo de Baco y Ariadna. Bueno, Baco y Ariadna, con toda su corte de sátiros y bacantes, tienen una manera de aparecer en la imagen que poco nos recuerda a esas composiciones difíciles de leer o de difícil interpretación, o donde yo me quedaba sin palabras, que no eran ni retrato ni naturaleza muerta. Nos recuerda en todo caso a relieves antiguos romanos. Me imagino una pared de un sarcófago con un transcurrir de figuras así en paralelo al plano del cuadro. Bueno, digamos que Carracci acá lo que hemos compartido nosotros es que está acercándose más a Miguel Ángel, o si quieren a la gran maniera del Renacimiento, y está entonces dejando atrás al manierismo. Y en esta búsqueda está haciendo un camino nuevo. Miren que otra vez qué interesante. El manierismo quiere imitar a Miguel Ángel y por eso se despega. Carracci quiere deshacerse del manierismo, eso lo acerca a Miguel Ángel, pero crea un camino diferente, el camino del barroco, un camino de grandes planteos, nuevamente en cuanto a la imagen. Y ahí estamos ya volviendo a hablar de barroco como estábamos nosotros el año pasado. Mientras teníamos a Carracci, también teníamos a Caravaggio. Elegí esta obra de Caravaggio porque me parece quizás una de las más representativas como para pensar en lo distintos que son ambos planteos. Aquí tenemos a Judith decapitando a Holofernes. Holofernes sangra copiosamente de las arterias cortadas, grita. La mujer que aparece, la criada que aparece por el lado de la derecha, impacta. Todo es un cuadro de fuerte impacto. Inclusive la mancha roja, ¿no es cierto?, este telón de fondo que no cumple una función, digamos, descriptiva, más bien aparece tal vez a los fines de enfatizar el rojo de la herida. El impacto cruento que propone un Caravaggio, con también su naturalismo a la hora de pintar. Fíjense, volvamos a Carracci, qué distinto que es el planteo. ¿Por qué Caravaggio desarrolla este claroscuro tan abrupto que llamamos tenebrismo? Porque justamente crea un contraste muy importante con la manera diáfana, cromáticamente rica de pintar de obras como esta de Aníbal Carracci. Acá tengo más belleza y acá tengo en cambio drama. Y justamente este es el camino que va a ir trazando el barroco, el del drama, el de ir despegándose de esa búsqueda de belleza como único objetivo. No puedo pensar que esto es bello, puedo pensar que es genial, pero bello como idea es un tanto controversial. Ahí estoy mirando un poquito más de cerca este cuello cortado, toda esta sangre, la firmeza de Judith y la figura esta contenida de la mujer que acompaña con la tela para recoger la cabeza, llevársela. Entonces, con Caravaggio estoy dando, fíjense otra vez, una gran composición. No es una composición difícil como las que teníamos, o como ¿qué decíamos el año pasado? Teníamos una palabra que estaba muy buena. Bueno, vamos a usar difícil por ahora. Cuando hablábamos de manierismo, en conflicto, ahí está. No es una composición conflictiva, es bastante simple como composición. La que era conflictiva es esa en donde no tengo idea por dónde empezar a leerla.
¿eh? Sin dudas hay conflicto, por supuesto, hay una decapitación, pero digo, en cuanto a la manera de componer, una es una composición conflictiva, difícil, y esta no lo es. Este tipo de planteo es barroco. Y este año también quiero que redondeemos mejor algo que empezamos a esbozar nosotros el año pasado, pero nos viene bien redondearlo. El manierismo. ¿Cómo distingo obras del barroco de las del Renacimiento? Lo vamos a ir nosotros encarando este año varias veces. Porque lo que vamos a ver es que cuando pensemos en términos del Renacimiento, pensaremos en términos de lo que es arte clásico. ¿Cómo lo distingo de otras formas artísticas? Lo distinguiremos. Bien, así que hablando de barroco, son formas como la que explora Caravaggio, no como la que explora Carracci, la que dan a pensar en el nombre del barroco. Ahí les puse 3 joyitas preciosas que emplean perlas barrocas. Todo esto lo vimos, lo estamos refrescando, ¿no es cierto? Perlas despreciadas en general, valorizadas en algún caso en el cual yo puedo sustraerme de buscar las perlas perfectas, las perlas bellas, redonditas. Estas son, en cambio, perlas realmente extrañas y son las únicas que me van a permitir composiciones tan únicas como estas. Bueno, estas perlas son barrocas y probablemente estas perlas barrocas o la palabra verruga sean el origen de la palabra barroco. O sea, el barroco es un concepto que alude a perlas deformes o a verrugas, cosas que rompen con la simetría y que son un anexo extra que querríamos no tener. Es un nombre feo, peyorativo. El año pasado entonces nosotros arrancamos, por supuesto, hablando de Italia, porque el barroco nace en Italia y va a ir desarrollándose, va a ir abriéndose. Un artista maravilloso, súper determinante del barroco, no italiano, pero que va a Italia, fue Rubens, que en este caso, miren qué maravilla, nos muestra también una composición fácilmente, me sale abarcable, pero bueno, identificable. La leo rápidamente. Estamos viendo a Jesús entregando a San Pedro las llaves. Me voy a acercar y ustedes dirán, efectivamente tenemos una fuente de oscuridad en el fondo, pero no puedo pensar en Rubens y asimilarlo fácilmente a Caravaggio. Con Caravaggio teníamos estos contrastes, vamos con Caravaggio, de luces y sombras muy notables, muy abruptos. Las sombras están trabajadas con oscuros, con negros. Cuando vamos con un Rubens, los volúmenes están trabajados con colores. Y esto es algo que señalamos con mucho énfasis el año pasado, pero yo lo quiero traer de nuevo hoy porque nos viene recontra bien para este año. Porque cuando estemos transitando impresionismo más adelante, vamos a estar ante un periodo artístico que renuncia al negro, porque quiere hablar de la luz. Y la luz es justamente portadora de colores. Entonces me voy a acercar y cuando yo tenga oportunidad de ver un Rubens, me voy a detener un rato para disfrutar de todos los azules y rojos, todos los colores que conforman sus volúmenes. Es un poquito más idealizante, ¿no es cierto, Rubens? Quizás que Caravaggio, quizás. Caravaggio parece un poco más naturalista, empleaba modelos de gente que vivía en la calle directamente en muchos casos, y entonces, bueno, buscaba menos idealización. En el caso de Rubens, me parece que menos. Una generación posterior, o sea, ya naciendo en el 1600, Rubens, Caravaggio, Carracci tienen ya unos 20 y pico cuando nace un Bernini. Vamos con mi querido Gian Lorenzo Bernini. Bernini, escultor. Acá estoy viendo con una gran sonrisa mi querido Longino. Hoy escogí, digamos, obras que sean bien
para mí, claras en su intento de expresar una obra que exprese Bernini. Me encanta el Longino porque tiene mil cosas. Tiene la cuestión de la luz que hemos hablado, una pieza construida según la luz que va a recibir. ¿Es una idea fabulosa para pensar en una escultura? Yo personalmente pensaría en una escultura como una cosa que puedo poner acá, ¿cómo la puedo poner allá? Pues no, va a decir Bernini, una escultura se trata en función del lugar que va a recibir. Por eso también Bernini se peleaba con Duques Noir, el que esculpe el San Andrés que está en la Excedra, que está al ladito, está a bastantes metros de distancia, porque Duques Noir dice, te quedaste con la mejor iluminación para tu escultura. Y sí, soy Bernini, va a decir Gian Lorenzo. Bueno, vamos con la cuestión de la espectacularidad. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas, Anabela? Porque cuando prontito nos acerquemos a pensar en Holanda, muchos términos que estaremos o que estuvimos manejando el año pasado y hoy estamos refrescando no nos van a venir bien, pero nuestro oficio también va a ser distinguir qué hace barrocas a las piezas holandesas cuando estuvimos viendo tanto barroco el año pasado con otras características. En eso estamos. Entonces, yo tenía con Carracci la espectacularidad de ese techo ornamentado con la temática del amor en distintas formas. En el centro, el triunfo de Baco y Ariadna. Tengo la espectacularidad con Caravaggio, con este drama enfatizado con luces y sombras muy abruptas y lo cruento, ¿no es cierto?, del acto sanguíneo que está ocurriendo en la escena. Tengo espectacularidad acá cuando me atrevo a separarme de alguien tan genial escultóricamente como Miguel Ángel y esculpo una pieza compuesta por 4 bloques. Recordemos que Miguel Ángel decía que ensamblar bloques es el oficio de un zapatero remendón. Lo hace cualquiera medio bruto. Pues no, va a decir Bernini, para hacer lo que yo quiero hacer y distinguirme y separarme de mi papá Miguel Ángel, voy a tener que hacer algo diferente de él. En este caso ensamblo 4 bloques del mismo mármol. Nosotros vimos el año pasado cómo esto también le va a permitir a él, o al revés, tal vez el ensamble de materiales diferentes le permite a él decir, ¿y por qué no hacerlo con el mismo mármol blanco, pero 4 bloques diferentes? ¿Por qué va a hacer esto Bernini? Me voy a acercar un poquito. Porque Bernini quiere expresar la sorpresa de San Longino cuando descubre que acaba de clavarle un lanzazo entre las costillas a Jesús, que hasta recién era un señor que estaba siendo ejecutado, y ahora él acaba de darse cuenta que es el Hijo del Señor. La sorpresa no la puedo mostrar seguramente en un único bloque. ¡Uy, qué sorpresa! La sorpresa la muestro a través de la expansión, y si quiero expandirme necesito salirme de un único bloque porque no hay bloques tan grandes como este a lo alto y a lo ancho. Así que con 4 bloques voy a poder mostrar estos brazos que se expanden y esa tela que se comporta más como la alarma que está sintiendo Longino que como tela de verdad. Me acerco un poquito más todavía para que además compartamos que Bernini nos va a expresar que su materia prima es el mármol blanco y que por lo tanto él carece de los colores que tiene una pintura. Hubo durante mucho tiempo, desde el Renacimiento y sigue hasta entonces, una discusión bastante estéril que era ¿qué es mejor, la pintura o la escultura? Y todos los artistas se metían a decir tal es mejor por tal y cual motivo. Inclusive Bernini dice que la pintura, no lo dice Bernini, la pintura goza de los colores. Y que él, en cambio, no tiene colores realmente para usarlos de forma descriptiva. ¿Cómo va a trabajar? Y ahí nos viene bien un acercamiento que compartimos también nosotros el año pasado, a la mano de este San Longino, en donde
en esta foto podemos ver que la forma en que está esculpida no es la manera pulida en la cual se trataban las esculturas del Renacimiento para atrás, las de mármol, sino que con este tratamiento de estos surcos paralelos que Bernini deja, atrapa más sombra y crea más claroscuros. Es un poco un paralelismo a lo que veíamos con el uso del claroscuro en Caravaggio, llevado al mármol. ¿Cómo creo más matices? Trabajando la textura, como ustedes están viendo acá, en algunos casos así, en otros casos, en cambio, puliendo mucho y creando diferencias entonces entre los tonos de blanco. Con otro, a ver, con una semejanza en la manera de pensar, diferencias, ¿no es cierto?, en cuanto a el material representado y por lo tanto la tecnología me va a llevar por distintos caminos, pero en ambos casos yo quiero ir por el lado de lo espectacular. Lo espectacular también, por supuesto, que va a tener el Vaticano es la escala. Ahí tenemos a la derecha el Longino y a la izquierda el San Andrés que les mencionaba hace un ratito de Duquesnoy. Es una foto que por supuesto deforma por todos lados lo que estamos viendo, pero nos viene bien para entender un tantito la escala. Vean a la gente, somos muy pequeñitos dentro del Vaticano. Y esto lo digo porque un arquitectazo maravilloso, como lo fue Borromini, el famoso rival de Bernini, pero bueno, Borromini es más que solo el rival de, trabaja un edificio tan pequeño como San Carlo de las Cuatro Fuentes, conocido por ser tan chiquitito como San Carlino, tan chiquitito la iglesia, que la iglesia, dijimos, entra en la superficie, todo el edificio entraría en la superficie que ocupa uno solo de los 4 pilares de San Pedro. En cada uno de estos pilares tenemos una de estas esculturas. Fíjense, son enormes. Bueno, ahí entra todo a la iglesia de San Carlino, así de chiquitita es. Bueno, no por chiquitita, menos espectacularidad vamos a encontrar ahí, ¿no? Porque voy a exprimir, va a decir Borromini, mi pobre presupuesto para lograr algo magnífico. Y no solamente por afuera, con múltiples curvas. Y si hay curvas, la luz va a tener mucho que decir. Y fíjense cómo la luz tiene mucho que decir en la pintura y en la escultura. Bueno, también en la arquitectura. No solamente por fuera, sino más me interesa todavía por dentro, porque es tan chiquitita. Pero fíjense que si comparo las luces dentro del edificio según el momento del día, la cúpula oval de San Carlino se ve muy distinta. Acá, por ejemplo, está iluminado muy bien el óvalo y la linterna, pero no las pechinas, no los arcos. Parece que el resto del edificio, el plano más inferior, está bastante en las sombras. En cambio, en la foto superior, la luz es mucho más diáfana. Evidentemente, distintos momentos del día, por supuesto, van a crear un edificio diferente. Así que lo cambiante, lo mutante, lo contingente, la luz, va a cambiar a la obra. Fíjense entonces 2 factores. Por un lado, lo contingente y por otro lado, lo espectacular. Para ir poquito a poco acercándonos a Holanda, o mejor dicho, Países Bajos, lo espectacular quizás no nos sea tan cercano. Lo contingente sí. Ya lo vamos a ver. Y nosotros también vimos el año pasado barroco español. En este caso tocábamos a Velázquez, que elijo esta obra de Velázquez para traer, para a su vez
asociar con la manera de trabajo de Velázquez, que es, vamos a acercarnos, nos está mostrando en este óleo, un óleo sin terminar, un retrato de un fabuloso escultor español barroco, que es Juan Martínez Montañés, en el acto de trabajar en una arcilla fresca y ahí desarrollar el busto del rey Felipe IV. La parte relativa al rey no está ni terminada ni empezada casi, porque lo que nos permite ver el detalle es que ahí tenemos la tela en bruto, en la cual Velázquez no es que dibuja pormenorizadamente y después va a pintar, como sí lo hace algún artista del Renacimiento, sino que, o múltiples dibujos inclusive, sino que estoy viendo que Velázquez hace un esquema muy general de la imagen, se reconoce acá a Felipe IV, y luego va a trabajar íntegramente con pintura, o sea, es un pichón de boceto hecho con pintura, digamos, un esquema muy general el que él va a desarrollar y después sí se va a desarrollar bien en pintura. Magníficos retratos vamos a tener. Pero me gustó esta obra, para no ir con las más tradicionales de Velázquez, para acercarnos a esta forma de pintar, otra vez un planteo inmediatamente abarcable, el de la obra, no es de difícil interpretación. Mucho naturalismo, espectacularidad no, en este caso, y el planteo del tiempo. El personaje en el acto de hacer, la obra en el acto de hacerse y hasta sin ser terminada. Bien, y por último, en nuestro recorrido, en nuestro pequeño repaso de obras del barroco, de artistas, mejor dicho, del barroco que nosotros vimos el año pasado, Poussin. Poussin, este artista francés que desarrolla el grueso de su carrera en Roma, que va a volver a Francia, medio que obligado, y va a regresar después el resto de su vida a Roma, desarrollando obras que, como ustedes pueden ver acá, tienen más de ese uso del color más puro, más saturado, como el que veíamos en Aníbal Carracci. En esta escena hay un poquito más es un poquito más sombría la escena, pero hay otras mucho más, no sé, en exteriores, donde se ve mucho más esa paleta rica en colores, como la que veíamos con Aníbal Carracci o con Miguel Ángel. Un artista que disfruta a Carracci y no disfruta a Caravaggio. Le parece un horror estas imágenes tan cruentas como las que va a plantear Caravaggio. Y un artista además en el cual tengo que observar un gusto que se desarrolló mucho en el Renacimiento y no se expresa tanto en el barroco, que es la simetría. Es un artista que mira mucho al Renacimiento, Poussin, muy admirador de esos grandes artistas del Renacimiento, y que no va a querer recorrer el camino de un Rubens, que también usa colores muy ricos, pero que es demasiado sensual para su propio gusto. Mucho más adelante, quizás al terminar nuestro año prácticamente, estemos hablando de cómo va a haber artistas de finales del siglo XIX que dicen: traigamos a Poussin nuevamente a nuestras vidas, recuperemos la estructura. Bueno, Poussin es un francés y Francia es un país con gustos altamente clásicos. Estamos hablando de la Francia de Luis XIII y también la de Luis XIV, que va a imitar mucho las formas artísticas de Poussin. Y ya con este petit recorrido estamos para acercarnos por fin al arte
neerlandés, mal dicho holandés, pero se me va a escapar 57.000 veces, o de Países Bajos. Ahí tenemos esta maravillita de Rembrandt. Bueno, Rembrandt me permite, ya que nos estamos por fin acercando, mencionar el nombre de los 3 grandes artistas de la Holanda, Países Bajos del siglo XVII. Estamos mencionando entonces a Frans Hals, a Rembrandt y a Vermeer. Pero nosotros le vamos a dedicar unas clases al tema que nos compete, al arte neerlandés, porque hubo un riquísimo desarrollo de muchos mal llamados artistas menores. Así que vamos a ver a los grandes, pero también vamos a ver a muchos de los artistas menores. Y un concepto más que también es interesante es el de siglo de oro. Se habla, grosso modo, del siglo XVII como siglo de oro de la pintura neerlandesa. Por ahora, vieron que no se me está escapando tanto. Pero pensar en el siglo XVII tal vez sea un marco demasiado amplio. Hubo muchos artistas, hubo muchos cambios socioeconómico-políticos que por lo tanto van a ser enormemente determinantes en el arte que se desarrolle. Y además, Países Bajos va a tener una institución más desarrollada por lejos que en ningún otro lugar hasta entonces, quizás únicamente desarrollada allí, más o menos, que es el mercado del arte. Y esto le va a permitir a los artistas desarrollarse mucho más expansivamente y también con más trabas. El mercado no es una institución especialmente piadosa. Entonces, pintar acorde al mercado podría permitirme grandes cosas o podría decidirme a cerrar mi taller y dedicarme al comercio de quesos holandeses. Y ahí dije Holanda. ¿Cuándo termina el siglo de oro? ¿Cuándo empieza? Digamos a principios de siglo. Si quieren, podríamos decir que el apogeo inicia más o menos en 1620. Yo los invito a que arranquemos realmente el apogeo un tanto antes, 1600. ¿Cuándo termina el siglo de oro? Qué difícil, ¿no? Porque en realidad sabemos que el arte no se trata de cesuras así tajantes, sino que más bien nos encontramos ante degradés, transiciones. Hay un año que tenemos que señalar que en breve vamos a compartir algo al respecto, que es el año de 1672, el año del desastre o año desastroso, y no sé cómo se pronuncia, Rampjaar. Un año que más de un historiador del arte dirá que marca un antes y un después. Sin embargo, les quiero mostrar una obra que es del 1700, de una artista mujer, caso inusual. Alguna compartimos nosotros el año pasado. Me acuerdo de Artemisia Gentileschi. Obra de Rachel Roish, una vasija, un florero, mejor, un florero, que yo los invito a que lo apreciemos para que consideremos si es una mala obra y que merece quedar fuera del siglo de oro. Es del 1700. Ya tengo que empezar a pensar entonces ya como una obra decadente. ¿Está mal pintada? ¿Esto lo pinta mi sobrino? La verdad que no. Entonces, no sé si vamos a poder nosotros acá decir, acá terminó el siglo de oro, pero sí va a ser interesante que podamos compartir qué mutaciones vemos en el arte que nos dan a pensar que
el arte se ve afectado claramente por factores de diversa índole. Eso sí que lo vamos a hacer. No sé si ponerle un fin, pero sí ponerle expresión, mostrar qué pasó que determinó mutaciones en el arte. Hoy estoy muy bueno con las palabras mutaciones. Bien. Habiendo compartido estas dos obras, una que claramente es del siglo de oro, la de Rembrandt, y una que es del siglo de oro o no es del siglo de oro, compartamos algunos pequeños episodios que vimos nosotros el año pasado, pero que son muy útiles para reflotar en nuestra memoria hasta dónde llegamos a acercarnos nosotros a Países Bajos el año pasado. Mapita. Este mapa me muestra, sin América, lo que hereda del imperio de Carlos V, su hijo Felipe II. Ustedes recordarán que el año pasado nos remontamos a su vez hacia la Edad Media para hablar de lo que hay entre Francia y la actual Alemania. Un conjunto de pequeños países y territorios en crisis que andaban para acá, que para allá, que Alsacia, que Lorena, Bélgica, Holanda, Países Bajos, mejor dicho, Franco Condado, norte de Italia, que pertenecía a Francia, que no, que tal. ¿Por qué era eso? Bueno, eso se remontaba a la Edad Media, ¿no? A la división entre los tres hijos de Luis el Piadoso, el hijo de Carlomagno. Luis el Piadoso dividía todo su imperio entre tres hijos y en el medio teníamos la franja que le correspondía a Lotario, se llamaba Lotaringia. Y a la muerte de Lotario va a ser fragmentada, dividida de maneras dinámicas entre la futura Francia y la futura Alemania. Entonces es un territorio que viene en pugna desde hace mucho tiempo. Yendo puntualmente a Países Bajos, me voy a acercar. Esta gran mancha amarilla comprende lo que hoy llamamos Países Bajos y Bélgica, que en tiempos ya de Felipe V se va a empezar a dividir, recordémoslo. Ahí me acerqué, además, este tremendo mapa, que nos muestra un montón de subregiones, nos va a mostrar con esta línea roja una división entre el norte y el sur. Una división que será la que se establezca cuando las regiones del norte logren exitosamente rebelarse, no así las del sur, que también se rebelan, pero son aplastadas, contra la corona española. Porque recordemos que la corona española es fuertemente católica y aquí, en cambio, el calvinismo tiene una enorme fuerza y expansión. Entonces hubo una gran rebelión en el siglo XVI que va a terminar en la independencia de la parte norte, Países Bajos. La parte sur, Países Bajos españoles, después se va a llamar Bélgica. Habíamos compartido este retrato, ¿se acuerdan? Esta se trata de Margarita de Parma, la hija natural de Carlos V, que Felipe II coloca como gobernante de los Países Bajos, unidos todavía. Hacia el final de su gobierno vamos a tener la tormenta de imágenes. ¿Se acuerdan de esta palabrita? A ver cómo era en su momento. Va a aparecer seguro en la próxima imagen, por favor. Sí, Beldenstorm. La tormenta de imágenes, que fue cuando la rebelión religiosa calvinista atacó iglesias católicas y que compartimos obras tan maravillosas como el retablo de Dante, se salvaron, pero muchas otras no. Hubo enorme, entonces, destrucción
desmantelamiento de las obras artísticas porque el calvinismo, como el protestantismo, es iconoclasta. Entonces no quieren el culto a las imágenes. Y si algo caracteriza a las iglesias católicas es una proliferación de imágenes fabulosa. Entonces, bueno, hubo gran destrucción de imágenes. Margarita llega a contener esta situación, pero de todas maneras va a ser removida del cargo por su medio hermano Felipe II y ahí va a llegar otro señor. Ahí tengo otra imagen así de destrucción de las iglesias en esta Beldenstorm, y perdón la pronunciación, pero piezas en cambio como estas, no reconstruidas, nos dejan ver la destrucción del rostro de cada una de estas figuras de santos. Estamos ante una obra gótica. Y ahí llega Fernando Álvarez de Toledo, el duque de Alba, quien va a venir con una expedición punitiva, se va a sentar como gobernador y va a aplastar la rebelión en el sur. El norte va a entrar en guerra durante mucho tiempo, la guerra de los 80 años, estamos hablando, hasta 1648. Año importante para mencionar, 1648, cuando finalmente se establece un tratado que acepta la independencia de las provincias del norte. Una de las imágenes más, para mí, representativas de la Guerra de los 80 años es esta de Velázquez, en donde se muestra uno de los triunfos españoles sobre los neerlandeses, que aparecen en las lanzas o la rendición de Breda, una de estas ciudades. Los neerlandeses vencidos del lado de la izquierda, fíjense qué poquitos que quedaron, y con el humo de la ciudad incendiada detrás, mientras que del lado de la derecha, muchos y muy disciplinados españoles, con todas sus lanzas, aceptan, con su líder a la cabeza, de origen italiano, la llave de la ciudad con mucha gallardía. Un triunfo español. Después, España pierde estos dominios, pero bueno, no vamos a andar decorando nuestras paredes y somos españoles con nuestras pérdidas. Por supuesto que con un triunfo y pintado por Velázquez, como corresponde. Bien, esto lo vimos nosotros el año pasado y ahora sobre eso sumamos cosas nuevas, así que realmente estamos empezando ahora. Bien. Este otro mapita, que es de 1648, nos muestra el estado de los países y territorios diversos en Europa al terminar la Guerra de los 80 años. Sí. Ustedes podrán apreciar la Melange, que es el centro de Europa en este momento, ¿verdad? Miren lo que es esto. Bueno, esta situación tanto para Italia como para Alemania, siguen y seguirán hasta el siglo XIX. Pero a nosotros nos importa ahora Holanda. Miren, acá la llamaron Holanda y la pintaron de naranja, muy a propósito, como al día de hoy, por la familia de los Orange, que van a ser gobernadores de allí. ¿Cómo? Vamos con esto porque es muy interesante. Como ven, queda todavía las dependencias españolas. Nosotros el año pasado hemos hablado de esto siguiéndolo a Rubens. Habríamos hablado de cómo Rubens era, en cambio, de la parte de Flandes, la que queda sujeta bajo el dominio español. Pero ahora nos vamos a concentrar en la otra parte. Acá tenemos a 5 miembros de la familia de los Orange. Este es Guillermo el Silencioso, amo. Acá tenemos a otros 2 más. Lo voy a tratar de recordar para algún momento. Me va a servir, tal vez. Estos 2 más jóvenes, estos son Guillermo II y Guillermo III. Los voy a distinguir. Este es el papá de fíjense que no parece el papá. Bueno, en realidad es un cuadro de esos que, nos reúne 5 generaciones que nunca se conocieron entre sí. Bueno, un poco sí, pero no tanto.
Digamos, este señor no es en absoluto coetáneo de este otro. Acá estamos en la segunda mitad del siglo XVII con Guillermo III y con Guillermo el Silencioso estamos en el siglo XVI. No se llegaron a conocer de ninguna forma, pero bueno, un cuadro que no viene muy bien porque nos pone a distintos miembros de la familia de los Orange. Estamos hablando de una familia de origen noble que va a conservar su riqueza y va a ejercer el gobierno al independizarse de la corona española. Pues, ¿qué vamos a hacer? Seguramente la familia Orange puede haber propuesto, yo me puedo poner una corona de color naranja en la cabeza. Bueno, no todavía, le van a decir. Las provincias que logran independizarse van a ser representadas por regentes. Este es un cuadro que nos muestra diversos regentes, o sea, representantes de diversos orígenes. Va a haber un señor que ostenta el cargo de gran pensionario, que tiene que ver, que es un poco, recibe las inquietudes de los regentes, pero no debemos pensarlo como un rey, porque a su vez su figura, la del gran pensionario, se va a ver en competencia con la de otro importante señor que es esperen que ya vamos a llegar, que se me está pirin. Ahí voy, ¿eh? Este es uno de los regentes más importantes, Andries Bicker, pintado acá por Bartholomeus van der Helst. Me voy a acercar, quisiera que lo identificáramos de alguna forma, porque más adelante lo vamos a tener que traer a nuestra memoria. Digamos que es el señor del anillo y el librito, lo vamos a conocer así. Porque si les digo el señor de negro con cuello blanco, yo me lo puedo confundir con cualquiera de estos. Andries Bicker va a ser de los más radicales en su pensamiento pro regente. Queremos regentes, queremos discutir entre muchos representantes de las provincias. Lo que no queremos, si somos republicanos como este señor, es que brille la familia de Orange, los orangistas. Así que vamos a establecer esta distinción entre orangistas y republicanos. Este otro señor fue de un ala un tantito más moderada que la que tenía el señor del anillo y, y del librito, Andries Bicker, que es de Graf. A ver, permítanme un segundín, si puedo mover algo en mi pantalla seré muy feliz, pero me parece que no podrá ser. Ahí está, Cornelis de Graf. Ahí lo tenemos de cuerpo entero, cosa que se estilaba menos en la pintura. La unión de estos dos señores, patricios un poco en su origen, supongo que tanto, tal vez un poquito menos que los príncipes de Orange, príncipes estos no son, es que, bueno, son de gran fortuna, gran atención al comercio, muy importante. Quiero mostrarles a un tercer señor de la misma generación. Estaban emparentados todos entre sí, esta clase elevada de estos patricios neerlandeses. El tercero, yo creo que seguro que lo conocemos de vista, quizá no de nombre. La obra, La Ronda Nocturna de Rembrandt, quizás su obra más famosa, nos deja ver a este señor del medio, que también está emparentado. Cuando hablemos de La Ronda Nocturna les voy a contar de los parentescos, las uniones entre figuras de otros cuadros, cosa que me encanta. Este es Frans van Gogh, otro señor de gran alcurnia y gran potencia económica. Esto nos habla de una clase dominante económica con mucho éxito comercial durante la primera mitad del siglo. Y si quieren, un par de décadas más. Si quieren, podríamos poner el año de 1672 como un poco bisagra.
Porque a partir de entonces, no por eso puntualmente, no por ese año en particular, ese año del desastre, que ya nos vamos a acercar, pero lo vamos a explorar bien yo creo que la próxima clase, em, vamos a ver la creciente influencia en detrimento de Países Bajos de Francia. Francia, gobernada por Luis XIV, está expandiéndose. Recién veíamos en el mapa, ¿no?, que Francia está a la vuelta de la esquina, está muy cerca. Francia, que se va a enfrentar contra España, va a reclamar territorios como los que estamos recorriendo nosotros acá. Así que Francia va a ser un gran enemigo para Países Bajos y va a ser el primero en afectarla seriamente. Así que acá les mostré a 3 importantes regentes. El otro que les quiero mostrar, de gran señor muy importante, que quiero mencionar es Johann de Witt, que es sobrino de Graff, el que teníamos de pie en la obra de hace un momento, no en la ronda nocturna, sino acá. Sobrino de Graff, un señor muy importante, va a ser este otro también muy importante, Johann de Witt, que fue gran pensionario. Estoy buscando con todas mis fuerzas una palabra que no me viene a la mente, así que es algo así como ese otro rol que es el opuesto a gran pensionario, que ese es el que van a ostentar los príncipes de Orange, que no deberíamos llamarlos príncipes, deberíamos llamarlos, supongo que también regentes. La familia de Orange, en particular Guillermo II y Guillermo III, van a estar en fuerte pugna con la clase de los regentes, donde este señor a su vez va a ser el más capo di tutti capi, el gran pensionario Johann de Witt. El año 1672 va a ser el año en el que Johann de Witt sea ejecutado. Y lo voy a decir así para no estropearles la sorpresa cuando hablemos de la muerte de Johann de Witt, que no se la van a olvidar. Pero la vamos a dejar por ahora durmiendo el sueño de los justos. Durante el gobierno que ejerció Johann de Witt, en un primer momento fue muy aclamado, si ustedes quieren, muy querido, hasta que va perdiendo popularidad. Miren qué hermosa obra esta, que nos muestra este cisne amenazado que defiende su nido de este perrito que viene por la izquierda. Hermosa obra, ¿no es cierto? Me voy a acercar al perro y ahí voy a notar que hay unas palabras escritas. Y acá también. Bueno, no parece haber acuerdo taxativo sobre si estas palabras fueron pintadas por el artista que pinta esta obra, Jan Asselgin, o si son un agregado posterior que resignificó el cuadro. O sea, si este cuadro era un cisne, una pintura de animales vivos, o si este cuadro representa una situación política. Con el texto representa una situación política. Es una especie de alegoría de una representación de Johann de Witt, el gran pensionario, defendiendo su territorio de los enemigos. El enemigo a través del perro. Entonces, el gran pensionario y el nido, que es Holanda. Y si me permito llamarlo Holanda, me voy a permitir llamarlo Holanda, me sale así más fácil. Bien, esta es un poco la situación grosso modo, y conforme nosotros vayamos viendo las obras de nuestros 3 grandes y de los artistas menores, vamos a ir deslizando hitos históricos que fueron determinantes. Y cuando nos llegue a hablar de 1672, abrochaos los cinturones porque es tremendo lo que vamos a compartir. Bien, hablemos de arte. El arte de toda Europa en este momento
se va a ver muy influida por esto que compartimos nosotros ahora. Algo vimos el año pasado, pero lo vamos a refrescar ahora con ejemplos porque es interesantísimo. Este señor es un intelectual del siglo III, si yo no estoy equivocada. Por la duda lo voy a dejar en la descripción del video. Porfirio, oriundo de Tiro, representado acá en un grabado del siglo XVI. Un señor que teorizó sobre muchas cosas. Una de ellas se llama el árbol de Porfirio, en donde conecta ciertos conceptos. Y si hay un árbol, tiene que haber un idiota con un hacha al lado. Me hace mucha gracia esta imagen y dije, bueno, vamos a llevar esta. Porfirio lo que dice es lo siguiente. Vamos a hacer una clasificación de las sustancias según su complejidad. Entonces, sustancia. Vamos a dividir las que son incorpóreas de las corpóreas. Las incorpóreas él no las subdivide, pero sí las corpóreas. Entonces ahí las voy a volver a poner en el medio. Acá ya se me pone un poco más complicado distinguir qué es lo que dice, pero básicamente él va a decir, las corpóreas, ¿tienen alma, sí o no? Una piedra tiene cuerpo. ¿Tiene alma? No. Entonces, si no tiene alma, es más sencilla, es menos compleja, si quieren, mejor, que, bueno, más que alma, vida. ¿Tiene vida o no tiene vida? Una piedra no tiene vida, entonces es más simple que una planta. Una planta carece de alma, pero un animal tiene, creo. Bueno, un animal es más complejo, vamos a hacerlo más fácil. Un animal es más complejo que una planta. Un humano es más complejo que un animal cualquiera. Un sabio es más complejo que un humano cualquiera y una deidad es más compleja que cualquier sabio. Entonces se establece una serie de categorías. Ahora, lo divertido es que el arte se va a ver determinado por lo que escribió este filósofo de la antigüedad. Y entonces, en el barroco vamos a pensar que pintar, y ahí vamos a usar obras como las que estuvimos compartiendo hoy, o algunas de la vez pasada, o algunas de otros momentos, porque no hemos compartido ninguna que nos sirva, que pintar objetos inanimados es más fácil, porque es más simple el objeto inanimado, es más fácil, van a decir en el barroco, que pintar una mujer, por decir algo. Va a haber voces detractoras. Caravaggio, uno de ellos. Cuando nosotros compartimos la obra de Caravaggio el año pasado, lo vimos. Caravaggio dice, es lo mismo pintar un frutero que pintar a un chico que sostiene el frutero, como lo pinta él en sus obras, como el muchacho con el canasto de frutas. Es lo mismo. El oficio es el mismo, es la observación y la copia. Pero bien, Caravaggio es una excepción y por eso también en un punto muchas de sus obras, era un rebelde, le son devueltas de mala manera. Pero usemos algunos de los ejemplos que estuvimos nosotros compartiendo hoy o la vez pasada para hablar de esta teoría con respecto a la complejidad de los temas artísticos. Abajo de todo, el tema más simple, empecemos de abajo hacia arriba, es la naturaleza muerta, la representación de objetos, de los cuales hay, por ejemplo, naturalezas muertas de caracoles, sin el bichito, son objetos inanimados, con cuerpo, pero sin vida. En este caso, tienen vida breve, voy a decirle, porque estas flores fueron cortadas, están en el florero, y los floreros, lo que vamos nosotros a ver, como todas las naturalezas muertas, nos hablan sobre la finitud de la vida. En todo caso, lo eterno de la muerte, pero la vida es algo cambiante y que tiene un fin. Eso es un tema que vamos a desarrollar a lo largo de muchas pinturas de naturaleza muerta. Es un tema precioso, tema de mi tesis. Me voy a acercar
la volvemos a ver, el florero esto que pinta Rachel Roish en el 1700. Abajo de todo, entonces, la naturaleza muerta. Por encima de, en este caso, plantas, voy a pensar en los animales vivos. Porque si fueran animales muertos, estamos ante una naturaleza muerta. Un animal vivo, como lo que estamos viendo acá, implica tal vez un tamaño superior, un estatus superior en el artista que pinta la obra y hasta un precio mayor. Por eso, la cuestión de por qué nos importa hablar de los temas. Nos importa hablar de los temas porque Holanda no tiene monarquía, como empezamos a esbozar hace un ratito. Holanda no tiene monarquía. Holanda tiene una democracia no me sale la palabra que estoy buscando, bueno, no importa. Dirigida por regentes, por el gran pensionario y el otro que no me sale, de la familia de los Orange. Queda en la descripción del video, lo juro. Y si podemos inclusive poner la palabrita así flotando en la pantalla, también lo haremos. Pero bien, bueno, cuando a uno se le bloquea una palabra y te sale otra y te sale otra, estoy en eso. Así que animales vivos. Por encima de los animales vivos, voy a tener representaciones del espacio. Acá digo el espacio. Miren, me quedé ahí en blanco porque en su momento me pareció fantástico ponerles esta obra que la compartimos nosotros la semana pasada. Pero deberíamos compartir tal vez un paisaje. Este es un paisaje, pero es una marina. Pero un paisaje que un bosque nos represente nos muestra plantas vivas, nos muestra un estatus dentro de estos que estamos llamando, estos géneros que se llaman géneros menores. Miren qué interesante. El paisaje, los animales vivos, la naturaleza muerta, la vamos a llamar géneros menores. ¿Qué es lo que no tienen y que la hace género menor? Figura humana. Estos tres géneros, entonces, son desarrollados por lo general por los maestros menores. Y dado que en Holanda no tenemos ni monarquía ni iglesia que tenga interés en imágenes, como si la católica, sino que hablamos de una iglesia calvinista, Holanda va a tener un amplio desarrollo de los géneros menores. Excepto un género que ahora vamos a pasar a ver. Cuando incluimos la figura humana, ¿ya estamos automáticamente dentro de los géneros, de los grandes géneros? No necesariamente. Vamos a ver. Ahí les puse otro paisaje más de otro artista. Este era el de Jan Porcelis que compartimos al principio de nuestra clase pasada. En este caso estamos con Jan van Goyen, una pintura que nos representa un molino de viento. Vayan ustedes observando las tonalidades, ¿no? A la hora de representar bastantes colores. En este caso tengo rojo, tengo rosa, azul. Me la juego que este amarillo era mucho más vibrante cuando se pintó y se hizo más ocre, envejeció con el tiempo. Tengo muchos colores, entonces quiero que vayan notando simplemente esto. Así después cuando vayamos avanzando vamos a ir ordenando en qué épocas hubo muchos colores y en qué épocas hubo menos. Acá tengo, salvo por ese turquesa de fondo, una paleta tirando a los pardos y el blanco, ¿no? Pocos colores, pocos colores, pocos colores. Los protestantes se van a vestir con pocos colores y van a optar en la primera mitad del siglo por obras que los representen. Vuelve a aparecer el señor de El librito y el anillo para traer la cuestión de la figura humana. Cuando aparece la figura humana, ahí va a aparecer un concepto más que también tenemos que sopesar nosotros, que es la cuestión del decoro. ¿Qué está haciendo la figura humana? ¿Posa seriamente como este señor? ¿O está
haciendo tonterías como en alguna obra de Bruegel el Viejo, Peter Bruegel el Viejo. Bueno, todo va a depender. Entonces, acá les pongo dos imágenes, una al ladito de la otra. Una es más decorosa que la otra. Ambas son barrocas. La de la izquierda es de Rubens, la de la derecha es de Vermeer. La lechera de Vermeer me muestra a una mujer haciendo algo común y corriente. La otra, en cambio, está en una situación extraordinaria. Con ese cortinado, con ese maravilloso cuello, posando y con todo un elemento arquitectónico que la acompaña. El decoro va a determinar inclusive el tamaño de la obra. Una obra como la de la izquierda, un retrato como el que nos está pintando acá Rubens, es enorme, o puede ser enorme. La pintura de la derecha va a ser mucho más chiquitita, no más que este tamaño. La cuestión del decoro. Acá traje nomás para que recordemos una situación donde el decoro ya empezó a meter el pico en las situaciones artísticas de manera muy clara. Miguel Ángel había pintado el techo de la Sixtina entre 1508 y 1512. Está lleno de desnudos y alguno habrá fruncido el ceño, pero hasta ahí llegó. Unos cuantos años más tarde, Miguel Ángel vuelve a ser convocado a pintar en la Sixtina el muro del altar y pinta el juicio final, lleno de desnudos. Y ahí ya fue mucho más criticado. Inmediatamente muerto Miguel Ángel, vamos a intervenir con desnudos, perdón, ningún con desnudos, con telitas voladoras, muchas cositas que Miguel Ángel había dejado sin cubrir. Telita voladora, vamos a intervenir con un poquito más de decoro, porque estamos en la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Está bien que el desnudo te parezca fabuloso, Miguel Ángel, pero a nosotros no nos parece tan fabuloso, porque ya ha pasado el año de 1527, ya tenemos un enfrentamiento importante entre católicos y protestantes. El catolicismo está reaccionando, hemos hablado del Concilio de Trento, vamos a determinar de qué manera se hace la imagen, de qué manera no, y queremos decoro. Así que en su momento también hemos compartido la cuestión de la inclusión de estas telitas que fueron agregadas, inclusive pobre Santa Catalina, que estaba completamente desnuda, aparece hoy completamente vestida, por Daniele da Volterra. Seguidor de Miguel Ángel, que tristemente recordamos con el nombre de Il Braghetone por todo lo que pintó en el juicio final y no tanto por lo que hizo en su carrera. En fin, hubo que darle lugar, ¿no es cierto?, a toda esta manera de pensar tan decorosa. Y sigue en el barroco. Entonces, el decoro de cuán formalmente está tratada la figura va a ser muy determinante a la hora de pensar si que tenga figura humana un cuadro lo hace género menor o gran género. Entonces, nosotros compartimos esta obra también la vez pasada. Una escena de una taberna en donde duerme un perrito, se cayó la silla, los niños juegan. Incluso, fíjense, está tomando alcohol el chiquitín de por acá, este nos mira. Tocan instrumentos, se ríen. Decorosa, esta escena no es. Esto lo llamamos escena de género. A esto lo llamamos también escena de género. Les voy a decir que tiene un poquito más de decoro porque la chica está haciendo algo, es laboriosa, estamos viéndonos atravesados por lo que llamamos el año pasado vida activa. Ya vamos a ver a Vermeer y van a ver que nos habla sobre la vida activa y la vida de otro tipo, perezosa tal vez. Acá estoy ante un retrato grupal decoroso. Y ahí ya pasé a hablar de retrato, fíjense, ya no estoy ante una obra de género.
En las obras de género no importa quiénes son los representados. La chica, la lechera, no tiene mayor importancia su identidad. Acá estos señores sí pagan, seguramente deben haber pagado más o menos lo mismo cada uno de ellos por aparecer en el mismo cuadro representados conmemorando esta reunión de regentes. Esto es un retrato con decoro, con recontra decoro, Luis XIV. Aparece en un retrato de aparato, un retrato en donde aparece con todas sus galas, como vimos nosotros en la clase pasada. O con un montón de cosas que lo elevan por encima de nosotros, pobres mortales lastimeros. Entonces fíjense que hay retratos y retratos. Hay representaciones con figura humana no tan decorosas como el retrato. Y a su vez va a haber formas de aparecer la figura humana que nos hablen de situaciones más decorosas todavía, más elevadas todavía, que es al pensar en pintura de los actos de la humanidad, lo que llamaríamos pintura histórica, ahora en un segundito vamos con ello, o pintura religiosa, en donde, por ejemplo acá, una obra de Murillo, artistazo español, una Virgen Inmaculada, hermoso ejemplo de pintura religiosa. Miro esta imagen así en la tele, en la compu, y debo esperar que sea de gran formato. Ya conocer esta teoría de los géneros me predispone a esperar que esta obra sea de gran tamaño cuando yo la vaya a buscar en un museo, por ejemplo. Fíjense cómo Caravaggio, como era un rebelde, tomaba temas de gran importancia, les daba gran tamaño porque así se lo requerían, pero les quita decoro. Entonces este señor parece un viejito común y corriente siendo torturado. Es San Pedro. Ni aureola tiene. Así pinta Caravaggio, por eso también no la va a pasar nada bien Caravaggio. Aunque voy a decir que es bastante terrible, pero podría haber sido más terrible a la hora de representar estos pies, ¿no? La escultura española barroca ha disfrutado muchísimo de nuestro sufrimiento a la hora de representar los sufrimientos de los santos a su vez. Bueno, hablando de pintura de historia, dos ejemplos y nos dirigimos por último a poner un piecito en el arte de Países Bajos. Pintura de historia, hermoso ejemplo. Pintura de historia barra alegoría. La libertad guiando al pueblo, obra que nosotros vamos a analizar cuando nos toque hablar de romanticismo, un poquito más adelante. Obra de Delacroix. En donde con una cierta idealización, pero no toda la idealización que se le podría haber concedido, la libertad guía a la figura de la libertad, digo, con cierta idealización, todo lo demás tiene nada de idealización. Sobre una pila de cadáveres avanza la libertad guiando al pueblo. Y para expresar ya desde hoy, y que vayamos preparándonos para cuando nos toque hablar de Rembrandt, sepamos que hay artistas que juegan con estas cuestiones de los géneros. Así como Caravaggio toma un gran género y lo baja para hacerlo más fácilmente accesible a cualquiera que fuera a la iglesia a ver el martirio de San Pedro, en ese caso, Santa María del Popolo, esa es la iglesia. Rembrandt quiso hacer algo en el sentido opuesto. Quiso elevar un retrato colectivo a un estatus superior, que fue la ronda nocturna. ¿Qué pasó y cómo le fue? Lo reservamos para entonces. Pero puede haber artistas que manipulan los conceptos que estamos viendo para tal vez cobrar más y mejor ciertas obras.
o ser más famosos. Bueno, sin duda fue famoso o lo conocemos mucho a través de la Ronda Nocturna a Rembrandt. Y por último, hoy vamos a poner un piecito a Italia, dado que Italia todavía la entendemos como cuna de las artes y lo seguiremos haciendo durante un buen tiempo. Entonces les quiero compartir un par de obras para, otra vez, con lo conocido, conocemos Italia, nos vayamos ya situando cada vez más en contexto holandés, neerlandés. Esta obra se va a desarrollar en un... esta es de 1645. Pertenece al concepto de los bambocchiantis. Se trata de artistas holandeses que se asientan en Italia, que aprenden cosas en Italia, pintan allá y después regresan y llevan estos conceptos a su país de origen. Artistas a los que quizás por su idiosincrasia diferente les es llamativa la idiosincrasia italiana. Entonces me pareció simpático escoger algunas obras que tengan hitos reconocibles, como en este caso la Piazza Colonna en Roma, la plaza que tiene la columna de Marco Aurelio. Este artista, Jan Miel, nos representa, vamos a acercarnos, más la calidad de la obra de la foto es bastante mala, una situación bastante caótica. Pareciera que estamos viendo tal vez una ejecución, tal vez una pantomima de ejecución. Se llama Carnaval en la Plaza Colonna. Tengo figuras vestidas con colores muy estridentes. Me pregunto si son alguna pantomima de los suizos del Vaticano. Gente en el piso. Situación, digamos, decorosa no es. Pero sí es un gran ejemplar entonces de un hijo entre mostrar una situación real como la de la Italia romana de este momento con Bruegel, ¿no? Un Bruegel que nos muestra lo típico, por ejemplo, a través de los refranes o a través de la gente que hace cosas en carnaval o cuaresma. Un carnaval entonces en Roma. Un ejemplar de arte de los Bambocchianti. Que no sé dos veces la misma, no, ahí está. Esta me gusta, me interesa más todavía, esta es de 1662. En poquitos años ya están falleciendo Hals y Rembrandt con respecto a este año. Y aquí vemos a artistas holandeses, ahora me voy a acercar para que los vean, en el acto de aprender del arte italiano. Otra vez nos sitúan ante un poco de caos italiano, que me parece muy interesante porque cuando hablemos ya del siglo XVIII, la sociedad culta va a empezar a decir no podemos tratar a las esculturas y a las obras arquitectónicas del pasado con tanta soltura, tenemos que cuidarlas un poquito más, y así, porque estamos en el siglo en el cual se va a empezar a gestar la exhibición de obra y el cuidado de las obras, con algunas características terribles, mucha intervención de obras también, ¿no? Pero bueno, por algún lado hay que empezar, me voy a acercar. Entre las cabras y las ovejas tengo holandeses. Parece muy lindo ver cómo están vestidos, ¿eh? Estos están vestidos más a la manera propiamente holandesa. Este señor parece más afrancesado, con esas plumas, con una paleta de colores más amplia. Aquí tengo al Hércules Farnesio y ahí hay alguien haciendo un barro, copiando la escultura. A un frente de sarcófago le superpusieron un copón. Fíjense el muro de ladrillos dispuestos así como en rombo y la cobertura muy parcial y
ensamblada medio a la que te criaste, con bloques de tal vez travertino, parte de una columnata, tal vez se trate de un capricho, o sea, un artista que arma una situación a la antigua, o tal vez, digamos, dado que había mucha manipulación de obra todavía, hubiera un rejunte de obras diversas y él esté copiando. Yo creo que es más una composición que nos muestra la informalidad de la situación a la hora de, bueno, estos artistas de origen holandés que están inspirándose en la antigüedad para redondear su conocimiento sobre el verdadero conocimiento sobre el arte. ¿Mm? Me voy un poquito para allá atrás, así ven que convivimos con el rebaño y con gente que está comiendo, charlando, haciendo música, algo que se conoce en el contexto holandés como una alegre compañía. Y otra más, según entiendo, esta está pintada ya con el regreso de Anton Goubau a 1680 a su Holanda natal. Está pintando, sin embargo, la Piazza Navona de manera un tanto caótica, ¿no? Ahí está la fuente de los Cuatro Ríos, acá está otra de las fuentes, allá atrás tiene que estar la tercera, acá está la iglesia de Santa Inés y el Palacio de los Panfili. Ahora, todo es medio un caos. Bueno, mercado, como corresponden estas plazas, mercado de pescados, pero me parece muy simpático que acá la fuente está, pareciera que derramando agua por fuera, alguna inundación hay, y entonces los carros atraviesan el agua medio como pueden. ¿Sería así? Tal vez se base parcialmente en recuerdos, ¿no? Sin duda es la situación de la bulliciosa Roma da para pensar en eso. Yo debo decir que cuando fui a Nápoles presencié en el trayecto entre el aeropuerto y la estación de trenes 3 peleas a gritos callejeras, lo cual me pareció muy gracioso porque era muy de película. Bien, y por otra parte también quiero hacerle lugar a otros artistas, no los Bambocchianti, sino los Caravaggisti, artistas que también viajan a Italia, pero que en lugar de representar escenas muy dinámicas y poco decorosas, van a inspirarse de muy cerca en Caravaggio. Uno de los creo que más famosos de estos artistas caravallistas es Honthorst. Me encanta este artista, Gerard Honthorst, conocido en Italia como Gerardo della Notte, porque Honthorst es bastante difícil de pronunciar. Esta belleza, fíjense, nos representa una escena religiosa con una vela que ilumina toda la escena, un poco asemejándonos a Caravaggio, aunque Caravaggio no solía poner la vela dentro del cuadro, con estos hermosos contrastes bien dramáticos de luces y sombras. Honthorst trabaja entonces en Países Bajos, está unos años en Italia, en Roma, se nutre de Caravaggio, vuelve después a su país y después también trabaja en Inglaterra. Pintura entonces aquí de tipo religioso, pero les traigo también otras que podría interpretarse como una alegre compañía, o también la encuentro con otro título que es el de un retorno del hijo pródigo. Me recuerda un poco, no por los colores son mucho más vibrantes estos, ¿no? A ver, sin duda a Caravaggio, pero no solamente en la cuestión de los contrastes de luces y sombras, sino también en los temas populares que Caravaggio cultivaba mucho. ¿Se acuerdan los truhanes, por ejemplo? Los pícaros. Quiero acercar un poquito más.
Una obra mucho más decorosa que la otra. Y sí, el tema lo amerita. Me gusta mucho Honthorst. A ver la que viene. Miren esta, qué preciosura. El concierto. Esta no es muy nocturna que digamos, pero sí popular. El señor en primer plano les va señalando por dónde en la partitura tienen que situarse. Mucho más nocturna y estos son los, digamos, acá Honthorst se muestra muy bien como aquello que fue de gran influencia, que son los caraballistas de Utrecht. Él es figura fundamental de este grupo. Acá en otra alegre compañía, pero mucho más nocturna, con muchos hermosos contraluces. Hay otro artista barroco, pero francés, que se va a ver muy influenciado por los caraballistas de Utrecht, que es Georges de la Tour. Tal vez en algún momento podríamos traerlo. Y nuestra última imagen hoy es esta otra belleza, otro concierto, pero de otro artista, otro caraballista que también se nutre de Italia, pero también desarrolla su obra en su país natal, el concierto de Hendrik ter Bruegen. Y miren qué maravilla de imagen. Cómo crea estas sombras ante la fugacidad de esa velita. Bien, esto entonces como para haber puesto un piecito y no tener que meter un pie y después tener que cortar, porque ahora se vienen temas importantemente grandes, largos. Estamos hablando de, quiero hablar de Hals y quiero hablar de Rembrandt. Ambos son artistas con muchísimo corpus de obra, muy amplio, va a haber que hacer algún recorte. Y además tenemos paisajistas de los mal llamados menores, tenemos la naturaleza muerta, enormemente representada en este país y tenemos a su vez obras de género o bien alegorías, como luego vamos a ver con Vermeer. O sea que tenemos mucho para divertirnos, pero yo no quería cortar a la mitad ninguno de ellos. Hals nos espera la semana que viene. Yo tengo un particular romance con una obra de Hals, El Caballero Sonriente, así que la vamos a compartir la semana que viene. Y vamos a ir acompañándonos a su vez de los sucesos históricos que van ocurriendo, que van a determinar cambios artísticos también. Así que nos volvemos a encontrar en Países Bajos la semana que viene.